Bienvenidos a Smart Governance Talks, un podcast de Smart Governance Lab. El día de hoy nos acompaña Pato Bichara, que es cofundador y CEO de Collective Academy. Pato, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, María, muchas gracias. Emocionado de estar aquí contigo y con toda la audiencia de Smart Governance Labs. A mí también me emociona muchísimo porque a ti ya te lo confesé en una llamada que tuvimos. Yo fui a un evento de Pato que organizó con Collective Academy en donde lo faneé y donde ahí le estoy dando unas fotos, a ver si se las ponemos aquí en el video. Pato, bienvenido. Cuéntame un poco de dónde surge Collective Academy, qué fue lo que te hizo querer transformar la educación en este país. Sí, a ver, Collective nace hace justo 10 años. Estamos hablando de nuestro 10º aniversario. Felicidades. Y gracias. Cuando yo me estaba graduando del MBA en la Escuela de Harvard, me hizo una pregunta que era, ¿quién en México y Latinoamérica está preparando a los líderes del futuro? ¿No? Entonces, estamos hablando de 2015. En ese entonces ya se veían muchos cambios, transformación digital, cambios macroeconómicos en general. Y decíamos, oye, ¿por qué todas las empresas están diciendo que falta talento, que no tienen los recursos para desarrollar a sus líderes? ¿Y por qué nadie lo está haciendo? ¿No? Y veías a las universidades incumbentes y como que todas estaban enfocadas en otras cosas. Y yo decía, tiene que haber una plataforma de aprendizaje que se enfoque en desarrollar a los líderes para que estos crezcan sus equipos, crezcan las organizaciones y por ende crezca Latinoamérica y la región. Y fue así como nació Collective. Comenzamos primero con un programa de maestría, un máster en negocios y tecnología enfocado en talento clave, como muchos miembros del equipo de Smart Governance Labs. Y después de que ese programa de maestría se posicionó como uno de los top 3 MBAs de México, empezamos a abrir... Y le hace así Collective Academy. Y le hace así. Sí, estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado y específicamente el MBT se ha posicionado como un programa increíble para el talento clave que está construyendo ese futuro de las organizaciones. Pero después de 3-4 años nos empezaron a buscar las organizaciones a decir, oye, Pato, increíble lo que hiciste con esta persona. ¿Cómo hacemos a escala el cambiar el mindset de la gente, el desarrollar capacidades de liderazgo? Sobre todo con miras a ejecutar una estrategia de futuro, ¿no? Que creo que es lo que están viendo todas las organizaciones en las que estamos hoy. Sí, totalmente. Y también como la visión de cómo logras que en el consejo se alinee absolutamente todo y permee hacia abajo. O sea, ¿cuáles han sido como unos retos muy, así como el más clave que quizás nos puedas decir respecto a eso? Mira, hemos pasado muchos retos. La visión siempre ha sido muy clara. Es como en Collective, de hecho, tenemos una misión a 100 años que es cómo humanizamos la transformación. Pensando que todo el mundo está en transformación, ¿no? Las organizaciones, los equipos, uno como profesionista o manager y uno como persona. Claro. Y ante esa visión es cómo vas desbloqueando ciertos retos que te vas a encontrar en el camino. Al principio nuestro principal reto era que como no estábamos acreditados ante la SEP, nadie confiaba en nosotros. Pero al desarrollar programas de muy alta calidad que la gente disfrutaba venir a aprender en programas de Collective, nos fuimos posicionando como ese aliado de transformación de las empresas y creciendo de manera muy rápida, ¿no? Te diría, hoy, 10 años después del programa de maestría, hemos grabado casi 1,000 alumnos, 1,000 aprendedores, como le decimos en Collective. De los programas corporativos han pasado casi 20,000 ejecutivos y personas. Y realmente es algo que nos llena de orgullo porque al final de cuentas es como se empieza a cambiar a Latinoamérica, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Oye, ¿qué necesita hoy una empresa para transformar realmente su liderazgo en esta transformación que estás diciendo? ¿Qué se necesita para transformar ese liderazgo y su gobierno corporativo? Voy a empezar por el liderazgo y luego hablamos del gobierno corporativo. Me late. Yo te diría, a nivel liderazgo, mucho de lo que estamos viendo es que falta visión. Como que hay tanto caos y tantas cosas pasando con los líderes que muchas veces o no tienen claro hacia dónde van o no lo están comunicando bien. ¿No? Que muchas veces pasa que el CEO o la CEO tiene súper clara la visión, la estrategia que quiere seguir, pero no se la está pasando al equipo. Y entonces ahí en esos roces hay mucho roce y mucho desgaste en general. El segundo, y bueno, y ni se diga el CEO o la CEO con el consejo de administración, ¿no? Que también de repente los inversionistas quieren una cosa, la CEO propone otra y vaya, en esa transición hay mucho, pues como dicen los gringos, lost in translation, ¿no? De que claro. se pierde en la traducción. Y de repente el equipo está trabajando en cosas que no deben estar trabajando, ¿no? Falta de visión, falta de comunicación clara. La tercera es que esto nos pasa mucho, como que no, o sea, tienen claro lo que quieren hacer, incluso lo comunican bien, pero luego te das cuenta y le rascas 2 rayitas y no, a lo mejor no todo el mundo está alineado a eso. O hay gente senior dentro de la organización que dice, oye, yo no estoy de acuerdo con eso, o yo no lo quiero hacer así. Y entonces en esos choques también
nos pasa mucho que nos llaman para hacer programas de transformación cultural y decir, a ver, vamos a hacer esto de esta forma y vamos a desarrollar estas habilidades con los líderes. Y en el camino, mucha gente no está de acuerdo con cómo están haciendo las cosas o hacia dónde se quiere transformar la cultura. Y lo que pasa mucho a nivel cultural es que como que, y voy a hablar primero de organizaciones chicas, medianas, que a lo mejor es un poco más la audiencia de este podcast. O sea, corporativos grandes pues tienen muchos bemoles interesantes. Pero en las organizaciones chicas y medianas, la gente como que no se preocupa por la cultura hasta que es muy tarde. Hasta que te truena algo, hasta que dices, oye, ahora sí, 10 años después debería de sentarme a pensar en la cultura. Y es, no, güey, la cultura ya se formó, ya tuvo ciertas estructuras y a lo mejor positivas o a lo mejor negativas. Claro, y aparte se formó muy como a la brava, ¿no? Como solo se fue haciendo porque no fueron implementando cosas desde un inicio, no crearon consejos desde un inicio, como, ¿no? Todo eso. Y yo siempre hablo que la cultura se forma cuando tienes 2 personas trabajando en algo, ya hay cultura. Ya. ¿No? Y entonces, ¿qué rituales tienen? ¿Cómo hablan esas personas? ¿Cómo se comunican? Es cuando tienes 10, 100, 1000 personas trabajando en algo, de repente ya es muy difícil de cambiar. Claro. El otro día dije una frase no popular que la voy a repetir aquí, al cabo estamos en confianza, que le dije, oye, sí, porque literalmente era un emprendedor que no le gustaba la cultura de su organización. Y le dije, ¿sabes cómo se resuelve el cambio cultural? Corre a todos. ¿No? O sea, empiezas desde cero y fijas las bases. Obviamente hay programas de cambio cultural y todo, y se puede hacer, pero muchas veces duele porque hay personas ahí que no están alineadas con lo que tú quieres hacer. Claro. Y lo mejor es que se vayan, ¿no? Claro. Qué difícil tomar esa decisión. Eso es algo que no les envidio a los CEOs y a los recursos humanos, que es correr a todos. Eso sí, no. Oye, ¿cómo aplicas la inteligencia artificial de forma estratégica y no decorativa? A ver, obviamente estos últimos 2-3 años, yo creo que cualquier líder se ha estado preguntando esto. O sea, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? ¿Y para qué sirve? Y en Collective la pensamos como en 3 formas, ¿no? Primero es cómo hacemos que nuestro equipo sea mucho más productivo con estas herramientas. Y realmente eso lo hacemos desde una perspectiva de qué procesos clave hoy tienen o requieren muchas horas humanas o tienen muchos errores humanos y cómo se pueden optimizar específicamente, más allá de pensar en las herramientas específicas, ¿no? Un ejemplo de proceso clave. Un ejemplo de proceso clave, por nosotros estamos obsesionados con la retroalimentación. Entonces, cada sesión tiene una encuesta de feedback que luego se procesa durante el día de la sesión y se genera un reporte para el mentor o el profesor, que le llamamos mentor nosotros. Entonces, es un proceso que se hace pues 20, 30 veces en la semana. Wow. Entonces y solía ser muy manual. Claro. Y cada vez más lo estamos automatizando para que la persona que está a cargo de la sesión pueda dar ciertos inputs, se corre el proceso, se genera un reporte y luego se revisa de manera humana. Pero estamos pasando de hacerlo, pues a lo mejor nos tomaba 1 hora, hora y media, hacerlo en 5 o 10 minutos, dependiendo de la personalización que se requiera, ¿no? Claro. Un proceso comercial. Escuchas a un cliente, un poco parecido a lo que hace Board AI a nivel consejos. Escuchas de qué se habló, identifica la IA qué necesidades tiene el cliente que hace match con las soluciones de Collective o qué necesidades no hacen match con las soluciones de Collective y podemos recomendarle a otra organización que los apoye. Claro. Y entonces ahí empezamos a trabajar las propuestas, ¿no? Entonces son procesos que son, otra vez, que requieren o muchas horas humanas o que suelen tener muchos errores humanos y que nos ayuda a hacerla mucho más eficiente. La segunda, que es muy obvia porque somos una institución de aprendizaje, es crear nuevo contenido de temas de inteligencia artificial y no nada más los cursos que esperarías de AI, mindset y productividad o agentes de AI, sino también, o sea, cómo introduces AI como una forma nueva de enseñar. Entonces te pongo un ejemplo. Tenemos una sesión muy que nos piden muchos corporativos, que es de retroalimentación efectiva, o sea, cómo dar y recibir feedback. Es que es súper importante el feedback. Me encanta que hagan 20 feedbacks a la semana, me fascina, es súper importante. Y más los centennials quieren feedback muy constante. Sí, claro. Y que es una forma de validación también. Entonces lo que pasa es que también muchas veces, sobre todo cuando el feedback no es positivo, es difícil tener las conversaciones. Entonces, oye, ¿cómo puedes a través de una herramienta de inteligencia artificial que los aprendedores o alumnos practiquen esas conversaciones y puedan llegar mejor preparados a sentarse con su centennial de confianza a darles feedback y a recibir su centennial favorito a dar y recibir feedback, ¿no? Y la tercera, te diría yo, ya es un tema de experiencia de los aprendedores o de los alumnos de Collective, que es cómo hacemos que sea lo más fácil posible para ellos y lo más integrada a su vida
el recibir la información previa a la clase, lo que tienen que leer, escuchar en su podcast, entrar a la sesión, llenar el feedback, etcétera, ¿no? Entonces, eso es como 3 etapas: productividad del equipo, todo el tema de contenidos y desarrollo de nuevas clases y adaptación a sesiones, y luego todo el tema de experiencia de usuario. Claro, qué increíble. Es que a mí me vuela el cerebro. Tengo esto, chances como que se va un poquito de nuestros temas, pero tengo una amiga que tiene unos temas de salud que usa su inteligencia artificial para registrar sus síntomas y o sea, como que me vuela el cerebro todo lo que puedes hacer y para todas las cosas que lo puedes estar utilizando ahorita. A ver, aquí me salté una, espérame. Acá está. Iniciaste Collective pensando en transformar la educación. ¿Qué viste en las organizaciones que te hizo virar hacia la transformación de líderes y equipos corporativos? A ver, justo la primera pregunta de Collective siempre fue como, ¿podemos reinventar la educación superior? Y eso nos llevó a una pregunta debajo que es, ¿para qué sirve la universidad y para qué sirve la educación superior? ¿No? Y históricamente, cuando nacieron las universidades, y que me voy a dar un poquito de historia, nacieron para resguardar el conocimiento. Entonces, cuando no había internet, cuando los libros eran todos impresos, ni impresos, escritos, tú tenías que ir a una universidad a tener acceso al conocimiento. Claro. ¿No? Después, con la revolución industrial, las universidades se vuelven un espacio donde los jóvenes pasan de sus 17, 18 a sus 21, 22 para que no hicieran desastres sociales en las calles de Europa. Okay. ¿No? Y entonces, de repente, llegamos al siglo XXI y uno dice, oye, ¿para qué sirve la universidad hoy? Y creo yo que específicamente en México y algunos países de Latinoamérica, como que quisieron irse por el camino de lo que los gringos llaman liberal arts, es decir, la universidad sirve para hacer investigación, resguardar el conocimiento y tener esas instituciones grandes. Y es una visión muy romántica, que a mí también me encanta. Yo soy una persona intelectualmente muy curiosa, pero en el fondo no, a los jóvenes no les puedes estar cobrando 8, 10, 15, 20 mil pesos por nada más eso, ¿no? Claro. Entonces, si piensas que la universidad de manera masiva en nuestro país hoy sirve para que los jóvenes consigan un empleo bien remunerado, que tengan mejor calidad de vida, que puedan tener un impacto, pues nos dimos cuenta muy rápidamente que ese impacto que queremos hacer al reinventar la universidad se puede hacer hoy desde el corporativo. Porque tú volteabas con los corporativos y te decían, no tengo talento, la gente no sabe hacer las cosas, Claro. Se gradúan y no saben hacer nada. Y entonces, oye, ¿qué pasa si les empiezo a ayudar desde arriba? Trabajo con los C-levels, con los consejos de administración, con los vicepresidentes, con los managers, hasta los becarios, y de ahí vamos transformando todo el sistema, pero desde el punto de vista del empleador. Que Collective nace con esa visión de decir, oye, para mí el cliente es la empresa, los jóvenes somos el producto, y yo le tengo que dar jóvenes preparados a mi cliente, que es la empresa. Entonces ese cambio de paradigma hizo que en su momento dijéramos, ¿sabes qué? Hace todo el sentido del mundo que viremos complementariamente a trabajar con nuestras organizaciones y transformar el liderazgo desde adentro para luego ya ir cascadeando hacia afuera, ¿no? Sí, claro. Sobre todo porque si tienes un buen líder, una buena visión, y si tienes algo súper alineado desde arriba, eso permea súper fácilmente. Como que it trickles down, aquí los pochos, súper bien al resto de tu organización, ¿no? Sí, y luego también es mucho más fácil el reconocer el trabajo que están haciendo nuestros graduados en el mundo profesional. Volviendo al tema que te digo, no estamos acreditados. Entonces hacíamos cosas muy apegado al mundo real. Cambiamos nuestras sesiones cada semana como si fuera software, hacemos releases. Órale. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando así. Entonces de nada me sirve tener yo un currículum o un plan de estudios estático que tiene 6, 8 años si el mundo es muy diferente hoy. Claro. Entonces, ante esa flexibilidad que necesitábamos, decidimos resolverla diciendo, oye, Collective va a generar el mejor talento en las empresas para que cuando el director general o el consejo de administración pregunte, oye, ¿de dónde se graduó María? La respuesta sea Collective. Claro, claro. Yo hubiera sido muy feliz con un Collective Academy en mi vida. Nunca es tarde para hacer la maestría. No, estoy totalmente de acuerdo. Nos vemos pronto seguramente. Oye, ¿qué brechas identificaste entre lo que enseñan las universidades y lo que realmente necesitan las empresas? Mira, obviamente eso ha ido cambiando mucho. Hay un montón de reportes del futuro del trabajo y las habilidades que se requieren. Nosotros lo definimos como en 5 muy específicas. La primera, que creo que no se enseña hoy, es en las universidades, es agencia de autonomía. Okay. Que tú te hagas responsable de tu aprendizaje, de tu desarrollo, de tus resultados, en vez de irte a quejar con el profe de que es que la tarea se la comió el perro y mi equipo no quiso hacer nada, entonces yo no lo pude hacer solo, etcétera, ¿no? Entonces, como despertar esa curiosidad y ganas de aprender se vuelve bien importante.
La segunda que también ha sido fundamental y creo que es más fundamental en esos tiempos es todo el tema de agilidad. O sea, cómo le enseñamos a los jóvenes y a los profesionistas y a los ejecutivos a que se muevan rápido, a que prueben cosas, a que van a fracasar y que no importa el fracaso siempre y cuando puedan aprender de él y plantear una siguiente hipótesis y volver a experimentar. Y yo creo que históricamente, desde las universidades hasta los corporativos, como que todo era lento. Todo era, vamos a hacer esto este año y en diciembre vemos cómo nos fue. Y ahorita es realmente, vamos a hacer esto esta semana y el viernes vemos cómo nos fue y planteamos hipótesis el próximo lunes para la siguiente semana, ¿no? La tercera cosa que creo que no están enseñando bien las universidades es todo el tema de trabajo en equipo, pero real. Y es solo lo que les ha de todo el tema de comunicación y colaboración. Y ahora en estos tiempos hablamos de colaboración y comunicación humano-humano y humano-máquina y máquina-humano. ¿No? Que yo creo que hay que considerar a todas esas herramientas como parte del equipo y cómo va a ser claro diciéndoles esto es el objetivo, esto es lo que quiero hacer y así lo quiero y dejar que las herramientas trabajen o que tu colaborador trabaje y regrese contigo y te haga y puedas revisar una primera propuesta, ¿no? Y luego la otra cosa en la que han fallado mucho, que es mucho más un tema de forma, es todo el tema de que sean cosas prácticas aplicables al mundo real y no como teorías de libros de hace 25 años. Claro. Que yo creo que ahí es donde se rompió mucho el modelo, porque también tiene un costo el tema de estar actualizando las cosas todo el tiempo. Sí, totalmente. Y honestamente las universidades tradicionales no lo pueden hacer. O sea, nos ha pasado que universidades grandes reconocidas dicen, vamos a hacer un programa como el de Collective. Lo quieren hacer una vez y dejarlo ahí y se muere el programa porque claramente no se actualiza a la velocidad que lo actualizamos nosotros. Claro. Entonces yo creo que son habilidades, el tema de agencia de autonomía, todo el tema de agilidad, trabajo en equipo y el acercar a los aprendedores lo más posible al mundo real para que lo que vean hoy en clase lo puedan aplicar mañana, claro. Que nos diferencian mucho. Sí, creo que también una cosa que, con lo que yo mucho batallé en las escuelas es también como, no que las calificaciones estén mal, pero con las cosas de, con este examen yo puedo calificar y yo puedo juzgar qué tanto sí conoces y qué tanto no. Y creo que también eso a mí me hizo darme cuenta a muy temprana edad que a los que mejor les va en las escuelas quizás no siempre son los más inteligentes, sí. ¿no? Y creo que también eso nos permea una cosa de tener una buena calificación. Y no quiero reprobar y no quiero fallar. Entonces, por lo que me estás contando, también siento que Collective viene una cosa de, amigos, reguémosla todos juntos si es necesario, tampoco de todos los días, pero como porque también de ahí van a salir muchísimos aprendizajes, muchísimo crecimiento y como que... Y justo no tenemos calificaciones. O sea, no hay exámenes. Ajá. Lo que haces en cada sesión es hacer un proyecto, algo práctico, que te den feedback tus compañeros y el mentor y el día siguiente vas con lo que sigue. Entonces es como quitarnos esa idea de que aquí está el entregable final del semestre y se pone en un libro precioso como los que tenemos aquí y se entrega y acabaste el semestre. No. Claro. O sea, funciona más como el mundo real que es. Entrego algo, me dan feedback, no me gustó, etcétera, ¿no? Claro. Qué increíble. Yo ya, así, inscrita. Vamos a hablar con el equipo de Smart Governance Lab para que te manden la maestría. para ya hacerlo. Oye, ¿cuál ha sido tu experiencia como fundador trabajando con consejos de administración desde las primeras etapas de Collective? ¿Qué diferencia a un buen consejero? A ver, yo desde muy temprano, como comencé a Collective, prácticamente solo me he rodeado de buenos mentores y yo creo que lo que diferencia a mis consejeros, que todos son increíbles y les mandamos un abrazo a todos y gracias. Lo primero es perspectiva. Yo creo que el ser capaces de que uno como emprendedor está ahí metido en la cancha y que alguien te diga, Pato, a ver, estás viendo esto, esta tendencia está pasando por acá, esto se está moviendo así. Oye, salte de la operación y piensa en esto, es súper útil. Lo segundo que para mí es como los consejeros que más me sirven y es como yo soy como consejero, es como apoyar a la CEO o al CEO en tareas estratégicas. Yo creo que esos consejeros que se sienten una vez al trimestre, te dicen 2, 3 cosas y se van a su casa, no que nos sirven para algunas cosas, pero yo creo que hoy a la velocidad que está cambiando el mundo tienes que decir, oye, mira, Pato, sé que tienes que rehacer tu plan de marketing B2B, pero mira, yo te voy a ayudar, hagamos una sesión tú y yo en la oficina y lo bajamos juntos y luego lo presentamos al resto del consejo, ¿no? Ya. Y relacionado a eso, pues yo creo que sobre todo en etapas tempranas, cuando no estamos hablando de empresas públicas, pues muchas veces los consejeros son tus mentores y tus psicólogos y tus terapeutas 24/7. Y el estar ahí, el contestar los mensajes, el contestar la llamada, sobre todo cuando pasan cosas en el día a día que a lo mejor si tienes un equipo de liderazgo fuerte, como es en nuestro caso, lo puedes compartir con el equipo de liderazgo, pero hay emprendedores y emprendedoras que no tienen equipos fuertes de liderazgo. Claro. Y que su primera llamada es a uno de los consejeros. Y entonces el estar ahí presente creo que se vuelve muy diferente.
En mi caso, yo literalmente desde que empecé la compañía, o sea, así, de que aterricé de Boston y empecé a pensar en esto, yo tenía como a un mentor amigo que de hecho está en mi consejo, Pepe Bolaños de Cometa, un fondo de Venture Capital, que cada 2 semanas me citaba a comer los viernes y le tenía que presentar yo, oye, mira, trabajé esto, aprendí esto y estos son los siguientes experiencias que quiero hacer. Y hoy en día eso evolucionado, o sea, digamos, evolucionamos de un tema de accountability cada 2 semanas a un consejo, de un advisory board, por llamarlo así, a lo que hoy es el consejo de administración de la compañía, ¿no? Claro, claro. Me encantó eso que dijiste, que se vuelven tus terapeutas. Pues sí, obviamente, conocen todo. Y hay que ir a terapia también, Sí, pero sí. muchas veces No, por favor. los temas del negocio se resuelven mucho más fácil cuando tienes esa perspectiva, esa persona que conoce el negocio, ¿no? Sí, y pues un contrapeso, ¿no? Algo, perspectivas distintas a las tuyas. O sea, súper importante. Oye, muchas empresas pequeñas o en crecimiento no tienen un consejo formal. Desde Smart Governance Talks siempre hemos promovido empezar por lo básico, ¿no? ¿Qué pasos crees que pueden dar estas empresas para integrar buenas prácticas de gobernanza desde temprano? A ver, yo lo primero que diría a estos CEOs, les diría, encuentren esa persona y puede ser 1 o 2 personas que funjan como mentores, pero formales. No nomás de que, Pato, eres mi mentor, sí, chido, me vas dando updates por nota de voz. No, es, oye, mira, 1 vez al mes quiero mandarte un reporte y que me regales una llamada de 15 minutos y rebotar ideas. Entonces, otra vez, regreso a lo que decía yo al principio, como ese accountability que muchas veces como CEO no tienes, o porque no tienes jefe o jefa. Sí. Entonces decir, oye, empieza pequeño, créate esta persona o estos 2 o 3 mentores que puedan ser tu accountability board. Y en muchos casos ni siquiera tienes que juntarlos, porque luego es de que, es que María puede, pero Pato no puede. No. Habla con María, dale un update y luego habla con Pato y escucha las perspectivas distintas. De ahí yo te diría, a lo mejor ya que pases cierta meta de ventas o cierto número de empleados, tratar de formalizar algún tipo de consejo de asesores sin hacerlo formal de administración en actas. Trabajar con ellos, ver quién te agrega valor, quién no, y eventualmente formalizarlo a un consejo de administración que tenga ciertas responsabilidades, que esperes también ciertos... los acuerdos. O sea, sí, ciertas reuniones, ciertos acuerdos, y en muchos casos también ver la forma de compensarles ese tiempo, ¿no? Porque otra vez estamos hablando que es gente que va a estar ahí a tu lado. Claro. Idealmente tienen que ser compensados de alguna forma. Puede ser acciones, puede ser, digo, ya no se usan centenarios, creo, no sé. Pero algo, pero sí. que estén ahí, o sea, que estén ahí porque te quieren ayudar y porque les apasiona el proyecto o la compañía, pero también porque tienen algo que ganar de todo esto, ¿no? Claro. Ahorita me gustó mucho esto que dijiste. Entonces, tú sí aconsejarías como no conformarte, no conformarte con los primeros consejeros que tengas. Como prueba muchos. Checa cuál le queda mejor a tu empresa, a tu visión, a lo que tú quieres y después de eso formalicemos. Sí, o sea, y a ver, normalmente los consejeros llegan de 2 formas. O son inversionistas y entonces o un inversionista lo pone, o son más independientes, que son estos mentores, advisors, gente que te puede agregar valor porque conocen de la industria o conocen de cómo se construyen compañías de alto impacto. Yo te diría, los de los inversionistas, pues casi siempre te los asignan y trabaja con ellos, haz tu mejor esfuerzo, prepara las reuniones con tiempo, mándales esas prelecturas para que las reuniones se vuelvan reuniones de discusión estratégica. Para los que son más o independientes o tus advisors o tus mentores, creo que realmente puedes probar. Incluso yo te diría, sube la barra de cuándo los invites al consejo formal a tener esas conversaciones. Decir, mira, toco base con María 1 vez cada 2 meses, le invito un café, platicamos de cómo va el negocio y en 2 meses la vuelvo a ver. Y en esos 12 meses, 18 meses voy a ver si quiero seguir, o sea, si la quisiera invitar al consejo formal o no. Claro. Yo creo que invitar a alguien a un consejo de administración debería ser obviamente un honor, pero también ya algo pensado donde dices, tengo 1, 2, 3 años trabajando con esta persona, me gusta mucho su visión, me agrega mucho valor y la quiero formalmente sentada en esta mesa, ¿no? Ya. Oye, ¿cómo deberían evolucionar el rol del consejo en esta era de cambio acelerado? ¿Qué esperas tú de un board como CEO? Muy buena pregunta. A ver, creo yo que en estos tiempos que estamos viviendo hay una tensión inherente entre darte perspectivas diversas de qué está pasando en el mundo con ayudarte a enfocarte y ejecutar la estrategia.
muchas veces los CEOs queremos hacer 5 o 10 cosas a la vez y nuestro consejo nos debe decir, oye, empieza por aquí, cómete esto y luego nos vamos a comer esto y luego esto y luego esto. Claro, ¿no? Bajar a tierra. Sobre todo porque estamos súper sobreestimulados en esta era de... Viva el siglo XXI, sí, pero súper sobreestimulados, ¿no? Oye, hay semanas, y de hecho hoy es una de ellas donde yo el domingo, ¿sabes qué? Esta semana vamos a borrar redes sociales. Si necesito ver algo de chamba, lo veo en la computadora, pero no quiero más estimulación. Ya hay suficiente, quitamos notificaciones, todo. ¿Por qué? Porque luego no puedes profundizar y no te das el tiempo como líder de pensar en esas cosas estratégicas, ¿no? Entonces, creo que es algo que el consejo debe hacer muy bien. La segunda, que yo lo veo cada vez más, sobre todo cuando la compañía alcanza cierta madurez, es que te acerquen talento clave. No, ya sea talento externo que no tienes o que trabajen con tu talento interno para llevarlos al siguiente nivel y desarrollarlos. Y la tercera, que a lo mejor es poco común, pero mis consejeras lo hacen conmigo y yo estoy muy agradecido con ellos, es también cuidar a la CEO o al CEO. O sea, ¿cómo me aseguro que Pato esté bien físicamente, mentalmente, emocionalmente? Volviendo al tema de que a veces son terapeutas y hasta decir, ¿sabes qué? Vete a este offsite, a este retiro estratégico de bienestar y que lo pague la empresa. No, o sea, como que asegurarnos que el CEO sigue siendo la persona correcta para liderar el barco, porque muchas veces los que fuimos buenos emprendedores no son buenos CEOs y viceversa. Y entonces yo creo que el consejo se tiene que asegurar que la compañía, porque es un consejo de administración de la compañía, a pesar de que a veces los trae el CEO o la CEO, pero que la compañía tiene el mejor líder posible y eso implica cuidar al líder, ¿no? Claro, totalmente. Sí, yo no me acuerdo cuántos años tenía, pero ya fue una edad más grande cuando me di cuenta que los CEOs no eran los que empezaron la empresa. O sea, que tu trabajo podía ser soy CEO. Entonces, sí fuese como... Y fíjate, es una diferencia muy importante en general del ecosistema emprendedor de Latinoamérica contra el americano. En el americano es súper común, pero muy, muy común. Y no tengo la estadística exacta, pero va a ser 3 de cada 4 fundadores. En los primeros 10 años dejan de ser CEOs. Y se enfocan a ser Chief Product Officers, COOs, Chief Community, o sea, lo que sea, pero otra cosa que no es ser CEO. Y los inversionistas cambian al CEO. En Latinoamérica creo que hemos tenido la suerte, y me incluyo ahí, que más bien los inversionistas acompañan al CEO en ese proceso de convertirse en un ejecutivo. Que ahora, y es chistoso porque como CEO tienes que construir la compañía y como emprendedor casi siempre tienes que construir el producto o el servicio que vas a dar. Y ese cambio de paradigma, yo he visto que los consejos de administración en Latinoamérica lo acompañan más en vez de decir, Juanito no es la persona, cámbialo. Vamos a traer un CEO profesional y que el CEO profesional siga, ¿no? Qué interesante, qué padre. Y me gusta que creo que sí, yo también preferiría Latinoamérica siempre, como esa modalidad de acompañar al CEO en su camino de crecimiento. O sea, y acompañarlo hasta que no, también, porque muchas veces 10, 15, 20 años después, el mismo CEO puede decir, ¿sabes qué? Esta compañía, o sea, yo ya la llevé a 1000, que alguien la lleve de 1000 a 10,000 porque no soy la persona y no tengo las habilidades, ¿no? Claro, totalmente. Oye, ¿cómo entrenan a los líderes que pasan por Collective justo para usar inteligencia artificial de manera estratégica? ¿Qué habilidades se te hacen esenciales? A ver, creo yo que vemos las habilidades como en 3 grupos. La primera es todo este tema que hablábamos de mindset. Que la gente entienda que esas herramientas de AI requieren una forma de pensar distinta. A mí la analogía que me encanta hacer es como si hoy estuviéramos entrevistándote, María, y me dijeras, oye, todo chido, pero no usas el correo electrónico. No te contrataríamos probablemente, ¿no? Y yo creo que se allá van a ir. Es decir, oye, tienes que tener un entendimiento de cómo funcionan, para qué sirven y cómo puede ser tu rol 10 veces más productivo, ¿no? Entonces, ese es el primer como grupo de herramientas. Después es cómo las implementas en los procesos y el trabajo del equipo. O sea, empezamos contigo como líder, luego cómo le implementas en temas del trabajo en equipo, que suele tener mucho que ver con los procesos, las automatizaciones, mucho de lo que hace Board AI con los consejos de administración. Y por último, todo el tema de estrategia de la organización, que fue lo que platicamos hace ratito para Collective, que es cómo va a ser un diferenciador grande que aumente los ingresos, que reduzca los costos o que haga que la experiencia sea mejor para todos. Que esa parte estratégica la gente no la suele pensar porque todo el mundo te quiere enseñar a usar mejor ChatGPT. Y eso, obviamente, ya hay muchos videos de YouTube, es un commodity, pero la parte de mindset, la parte de implementar
pues los agentes y la automación en los equipos y la parte estratégica creo que son las más diferenciales del lado de Collective, que a fin de cuentas trabajamos con líderes, no Sí. trabajamos con gente junior o gente muy técnica. Sí, claro. ¿Y cómo trabajas ese como renuencia, miedo quizás a meter inteligencia artificial? Y también como qué errores ves cuando alguien quiere meter inteligencia artificial por meter inteligencia y por cumplir. Sí, a ver, muchas veces nos buscan los líderes y dicen, es que intenté hacer esto y no funcionó. Y digo, tú, que bueno, ¿qué tu quisiste hacer? feedback? ¿Y tu feedback? ¿Y tu feedback dónde está? No, pero a ver, muchas veces, y de hecho el principal error que yo veo es no tener claro como lo análogo. Oye, ¿quieres automatizar el proceso de feedback? ¿Quieres mapear el proceso? Está claro quién es dueño de cada paso, qué pasa en cada paso y qué se espera para pasar de un paso al otro. Y esa parte, o sea, ¿cuál es el proceso? ¿Cuál es la decisión a tomar? ¿Cuál es el KPI a impactar? No es nada más compras 20 licencias de OpenAI o de Gemini y se las das a todo el mundo, ¿no? Eso no sirve. Y el segundo, suelen emocionarse mucho con de que, es que salió ahora el agente de ChatGPT, vamos a implementarlo hoy. Y les digo, no. La herramienta es secundaria. Primero hay que pensar en el problema y la solución general. Y el modelo va a cambiar cada 2 semanas, 2 meses o 2 años, pero la herramienta la vas a ir cambiando. Y yo creo que el tomarse el tiempo estratégico de pensar los qué es y el cómo del proceso más allá del cómo de la herramienta es bien importante. Claro, totalmente. Pues sí, porque también creo que con la inmensidad de cosas que podemos hacer con inteligencia artificial puede ser muy fácil como querer meterla en todos lados porque, pues sí, me va a ayudar con esto, con lo otro, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué y por qué? Y también decirle al equipo cuándo sí es prioridad y cuándo no. O sea, todo el mundo lo está usando y justo acabamos de correr un survey con nuestro equipo interno, una encuesta. Todo el mundo lo está usando diario. Pero ¿para qué esperamos que se use de manera activa y específica y para qué no? Y la otra cosa que me pasa mucho, los que lo están usando diario, que digan que se trabajó con AI. El otro día pasé en una llamada con una persona del equipo que me enseña algo y le digo, oye, esto es de ChatGPT. O sea, está bueno como base, pero vamos a construirlo así. Dice, ¿cómo sabes? Digo, porque tú sabes cuando un output es de inteligencia artificial. Todavía al menos. Entonces yo creo que el ser muy transparentes de decir, o sea, que no les dé miedo decir, oye, esto lo trabajé con AI y aquí hay un primer borrador, pero vamos a construir juntos el borrador final, ¿no? Claro, totalmente. Y sí, la gente está súper asustada de decir, lo hice con inteligencia artificial. Y acá, o sea, más acá hasta en el proceso de reclutamiento de gente nueva, les ponemos un caso que implica usar herramientas de AI. ¿Por qué? Porque queremos gente que sea nativa digital y que use las herramientas, pero que sea transparente en su uso también, ¿no? Sí, claro. Los generación Z se van a llevar todas esas chambas. Oye, esta ya fue. ¿Qué habilidades crees que debe tener el líder corporativo del futuro para realmente guiar a su empresa en medio de transformación digital y disrupción constante? Yo creo que más allá de las que ya hablamos, el tema de priorización constante, de decir, a ver, tenía este objetivo, cambió el mercado así, ahora voy a priorizar esto y lo priorizo por 1, 2, 3 semanas en lo que aprendo y veo si sí o si no. Es algo que les falta mucho a los líderes de hoy. Y luego el cuestionarnos las cosas, el decir, oye, ¿por qué esto funciona así? Y lo podemos hacer diferente. Y si lo hacemos diferente, ¿qué implicaciones tiene para el resto de la organización en ventas, en el delivery, en el producto, etcétera? Yo creo que la mayoría de los líderes que se están quedando atrás son los que dicen, así hemos hecho las cosas por 10, 15, 20 años y así van a seguir siendo, porque en esos son donde llegan los competidores más ágiles y te quitan el mercado, ¿no? Claro, totalmente. Oye, y para empezar a cerrar, a ti te han entrevistado muchas veces, te han preguntado muchas preguntas, pero me gustaría darte un espacio para qué pregunta no te hemos hecho, que siempre te quedas con las ganas de contestar. Si es que hay una, en una de esas no hay. En caso de que no haya, ¿qué consejos le dejamos a los emprendedores de nuestra audiencia? A ver, yo creo que una pregunta que no me has hecho, que para mí es la más interesante de todos estos temas, que es, o sea, otra vez, los CEOs hoy están pensando en cómo usa su equipo ChatGPT, que es muy válido, pero yo creo que los CEOs deberíamos estar pensando en cómo va a cambiar el modelo económico y capitalista con todas esas herramientas. O sea, ¿qué va a pasar cuando haya 20% de desempleo? ¿Cómo van a actuar las compañías? ¿Cómo vamos a actuar los líderes? Y yo creo que esas son las preguntas que como CEOs y consejos de administración deberíamos estar pensando, ¿no? Oye, ¿qué pasa cuando de verdad una tecnología, puede ser AI, puede ser la que sea, me genera eficiencias del 20% y tengo que ver cómo hago reskilling y upskilling de ese equipo que ya no lo necesito? Claro. ¿No? Y cuando eso pasa de manera masiva,
cuando a lo mejor haya ingreso básico universal y estemos en un café, Mike, tú y yo, hablando de cosas de la vida porque de alguna forma por blockchain nos pagan. Yo creo que esos van a ser los cambios de paradigmas que deberíamos estar pensando hoy los CEOs y los consejos de administración. Claro, totalmente. A mí eso me impresiona porque yo antes estaba en un equipo de 4 personas y hacíamos todos el trabajo de cuatro personas, trabajábamos juntas. Y ahorita estoy yo con una persona que de repente me ayuda a unas cosas de diseño, pero fuera de eso estoy yo potenciada con inteligencia artificial, pero ya no somos 4, ya es una, ya soy yo. Entonces eso, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo manejas ese miedo quizás de tus empleados? ¿Y las otras 3 se fueron a otra cosa? Las otras ya siguen en sus trabajos, en sus cosas. Ajá. Ya, o sea, no están involucradas en el proyecto. Sí, ya. sí, no. Yo me fui más bien a hacer esto. A hacer esto. Y ya, y ahora estoy yo. Y en vez de que seamos 4, soy yo. Y me costó muchísimo trabajo cambiar. Y fíjate, normalmente la gente piensa, o sea, si dices, oye, es que hicimos esta campaña de marketing y ahora lo hicimos 90% con AI. La gente piensa, vamos a correr 90% del equipo. Yo digo, no. Es cómo, o sea, cómo el equipo va a ser 90% más productivo y se va a enfocar en cosas más creativas, más interesantes. Porque hemos visto en la historia de la humanidad que muchas tecnologías nos han quitado trabajos, ¿no? A mí el ejemplo que me gusta poner mucho es los ascensoristas. Un día hubo tecnología que se llamaban botones del elevador y se fue todo ese grupo de personas que le picaban el ascensor. Claro. Los que prendían las farolas en las calles. Los que prendían las farolas en las calles. Los que llevaban las carrozas de las carretas. Y entonces la tecnología ha evolucionado y no es que la gente esté en la calle pidiendo trabajo. La gente se adapta. Y yo creo que esa es la pregunta. Es si ahora la tecnología me ayuda a hacer mi chamba en la mitad del tiempo, ¿qué voy a hacer con la otra mitad del tiempo? Claro. Y yo creo que es la pregunta que nos tenemos que hacer como líderes, como profesionistas en lo individual y como CEOs de compañías. Ya, qué increíble. Me encanta. Muchas gracias por haber agregado eso. Porque siento que podemos echarle todas las ganas para hacerte las preguntas, pero ¿cuál quieres contestar tú que nadie te está preguntando? Gracias. Perfecto, Pato. Pues muchísimas gracias por haber venido a este episodio. Agradezco muchísimo que nos hayas contestado esto. Gracias a todos por haber formado parte del episodio del día de hoy. Hasta la próxima. Gracias.